¿Qué sucede realmente después de la muerte? Este relato revela un secreto prohibido, arrancado de un libro que la Iglesia escondió durante siglos. Él lo vio con sus propios ojos, cómo el alma abandona el cuerpo, cómo se enfrenta a la luz y a las tinieblas, y cómo cada pensamiento oculto, cada acción de su vida, queda completamente expuesto. Lo que descubrirás en este relato podría cambiar para siempre la manera en que se entiende la vida y la muerte. Algunos experimentan paz infinita, otros horrores que jamás podrían imaginar. Y lo más aterrador, esta es la verdad que nadie debía conocer, la revelación que fue silenciada por generaciones. Si creías que la muerte es un final, prepárate, porque lo que él presenció desafía todo lo que se enseñó y demuestra que la eternidad es mucho más compleja y aterradora de lo que jamás se atrevieron a contar. Parte 1. El llamado al misterio. Nunca olvidaré la noche en que todo comenzó. Estaba solo, rodeado por un silencio absoluto, cuando una luz difusa atravesó las paredes de mi habitación y pareció posarse sobre mi pecho. No era la luz de una lámpara, ni de la luna. Era distinta, viva, como si respirara, y vibraba con un conocimiento prohibido. Una voz, profunda y antigua, resonó dentro de mi mente. Debes ver lo que fue ocultado. Debes conocer lo que yace más allá de la muerte. Sentí miedo, pero también una atracción irresistible, como si mi alma reconociera algo que siempre había sabido, pero que nunca se atrevió a recordar. Esa noche recibí una visión que no podía ignorar. Los escritos prohibidos se desplegaron ante mis ojos, páginas de un libro que los hombres de poder habían decidido borrar, sellar y olvidar. Sus palabras brillaban con un fulgor que ardía sin quemar. No eran letras comunes, cada símbolo parecía contener un latido de verdad, cada frase un susurro del universo. A medida que leía, comprendí lo imposible. Los secretos de la vida y la muerte no estaban destinados a nosotros, los vivos. Pero allí estaba yo, siendo testigo de lo que ningún hombre debía ver. De repente, sentí cómo mi cuerpo se hacía pesado y ligero al mismo tiempo. La voz me dijo que debía atravesar un umbral invisible, un límite que separa lo que vemos de lo que jamás imaginamos. Entonces ocurrió algo que no puedo describir con precisión. Mi conciencia se desprendió de mi carne. Vi mi cuerpo dormido, quieto, y una parte de mí flotaba, libre, temblando ante lo desconocido. Todo mi ser estaba suspendido entre la vida y la muerte, y sentí una claridad que jamás había conocido. Cada instante, cada pensamiento, cada miedo y deseo eran eternos y al mismo tiempo frágiles como cristal. Fue entonces cuando los percibí. No eran visibles a simple vista, pero su presencia era innegable. Fuerzas antiguas, algunas que llamamos ángeles, otras que solo pueden describirse como sombras de corrupción y dolor, observaban y aguardaban, y su mirada penetraba la esencia de mi ser. La Biblia habla de ángeles que guían y de espíritus que acechan, pero lo que vi no era metáfora ni parábola. Cada movimiento estaba cargado de intención, cada presencia emanaba juicio o salvación. Mi mente intentaba asir la realidad, pero comprendí que estaba siendo preparado. La voz me habló de la verdad que los hombres temen, que la muerte no es un descanso, sino un tránsito, un momento de exposición total ante lo eterno. Y mientras flotaba en esa penumbra luminosa, sentí cómo los límites de tiempo y espacio se deshacían. Podía ver la vida y la muerte simultáneamente, como si fueran dos ríos convergiendo en un solo océano. En ese océano comprendí que lo que nos enseñan sobre el más allá es apenas un reflejo tenue de lo que realmente sucede. Entonces comprendí que debía ser un testigo, un narrador de lo prohibido, no por orgullo, sino por necesidad. Alguien debía recordar y advertir,
porque lo que estaba por revelarse cambiaría la manera en que cada ser humano entiende la existencia. Sentí un estremecimiento en mi pecho y supe que la travesía apenas comenzaba. La visión se cerró, las páginas del libro se desvanecieron y la voz susurró: lo que verás será tu carga y tu verdad. No todo está destinado a regresar al mundo de los vivos, pero tú debes contarlo. En ese instante comprendí que mi vida había cambiado para siempre. La muerte dejó de ser un misterio lejano y se convirtió en una presencia tangible, inmediata, una frontera que yo ya había cruzado con mi mente y mi espíritu. Supe que cada paso que daría, cada palabra que pronunciara, estaría marcada por aquello que vi y que ahora nadie podría borrar de mi memoria. Supe que lo prohibido se revelaría a través de mí y que nadie podría evitar que la verdad se difundiera, aunque el mundo no estuviera preparado para escucharla. Parte 2. El instante de la partida. El momento en que mi alma comenzó a desprenderse de mi cuerpo fue más intenso de lo que jamás imaginé. Primero fue un cosquilleo, un tirón profundo que parecía arrancarme desde adentro, y luego un vacío que se abrió bajo mis pies, aunque no había suelo que sostuviera mi ser. Mi conciencia se liberó, flotando, y sentí que mi respiración se detenía mientras el cuerpo dormido yacía inerte, observándome desde abajo. Era un desprendimiento silencioso, pero cargado de un estremecimiento que atravesaba cada fibra de mi ser. De inmediato percibí las fuerzas que me rodeaban. Figuras luminosas emergían de la nada, algunas suaves y consoladoras, otras severas y amenazantes. Eran ángeles y vigilantes del más allá, pero también presencias que nunca habría imaginado. Su luz y sombra se entrelazaban y sus ojos penetraban en lo más profundo de mi alma. Sabía que estaban allí para determinar algo, para recibirme en un espacio que el mundo humano jamás podría concebir. La Biblia menciona ángeles y espíritus, pero lo que yo veía no era simbólico ni metafórico. Cada ser, cada sombra, cada brillo tenía un propósito preciso y un juicio implícito. Sentí como mi mente se expandía, percibiendo dimensiones que nunca creí posibles. Recordé pasajes que hablaban de almas elevándose y de presencias celestiales, pero lo que yo vivía no tenía comparación. Podía sentir el peso de mis acciones, de mis pensamientos más ocultos y la pureza de mi intención. La voz que me guió antes regresó, advirtiéndome que todo sería revelado, incluso aquello que jamás hubiera imaginado sobre mí mismo. En ese instante comprendí que no había retorno. Cada alma experimenta este desprendimiento de manera única, pero todos enfrentan el mismo desafío, la exposición total ante lo eterno. Luego llegaron las figuras oscuras. No eran demonios como los imaginamos, grotescos y violentos, sino seres de intención pura, cargados de un hambre ancestral que se alimentaba de las dudas, los miedos y los secretos de los humanos. Cada sombra que se acercaba parecía medir mi esencia, evaluar mi capacidad de resistir o sucumbir. Era una danza de luz y oscuridad, donde mi alma oscilaba entre el terror y la fascinación. Podía sentir la tentación de ceder, de perderme en la penumbra, pero la voz me sostenía, recordándome que debía observar y recordar para contar. Sentí entonces cómo una energía me atraía hacia lo que la visión describía como el corredor de transición. Era un espacio que no se podía describir con palabras humanas, un túnel de claridad y sombra, donde cada instante estaba marcado por un juicio silencioso y cada recuerdo de mi vida aparecía ante mí como reflejos de luz que se mezclaban con figuras sombrías. Comprendí que este era el punto donde las almas empezaban a tomar rumbo, donde la justicia de lo eterno comenzaba a desplegarse. La sensación era abrumadora,
y mi conciencia temblaba entre la maravilla y el miedo. Mientras avanzaba, sentí un conocimiento absoluto de la fragilidad humana. Supe que cada acción, cada intención, cada pensamiento oculto estaba siendo observado y medido. Lo que los textos perdidos describían como el instante de la partida no era solo la separación del cuerpo, sino la primera evaluación de la esencia del alma. Comprendí que los ángeles no juzgaban con ira, sino con una claridad implacable, y que las sombras no acechaban por maldad, sino porque el alma debía reconocer sus propios miedos y secretos. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Pude ver cómo otras almas llegaban, flotando, algunas en paz, otras agitadas, algunas con terror absoluto. Sus experiencias me enseñaron lo que jamás habría imaginado, que cada vida es un hilo que se teje con luz y oscuridad, y que al desprenderse del cuerpo, todo se revela con un detalle que ningún ser humano podría concebir. Sentí que mi tiempo en ese corredor era eterno y fugaz a la vez. Cada segundo estaba lleno de revelación, y cada revelación me preparaba para lo que vendría, el juicio inmediato, la verdad que ningún hombre había conocido con tanto detalle. Comprendí que aquel instante de separación no era el final, sino el inicio del verdadero descubrimiento. Mi alma flotaba, consciente, observando y aprendiendo, y sabía que cada palabra que luego contara tendría el peso de lo que vi y sentí. Este instante, pensé, es el que los hombres llaman muerte, pero lo que yo veía no tenía nada que ver con descanso. Era un despertar, un tránsito y una exposición absoluta ante la eternidad. Todo lo que se oculta en vida se hace visible en este instante prohibido. Parte 3. El juicio inmediato. No hubo transición. De repente, me encontré suspendido en un espacio donde la luz y la oscuridad coexistían, y mi alma fue conducida ante un tribunal invisible. No había paredes, ni jueces con toga ni martillos, solo presencias que irradiaban autoridad absoluta, cuyo juicio penetraba cada pensamiento, cada intención oculta que jamás había revelado. Sentí como mi vida entera se desplegaba ante mí, como si un espejo eterno reflejara cada acción, cada palabra que pronuncié, incluso las que creí olvidadas o perdidas en la memoria. El tribunal no hablaba con voces humanas. Su lenguaje era sensación pura, un temblor que recorría mis entrañas, una presión que oprimía y liberaba al mismo tiempo. Supe que aquello no era un juicio por lo que hice, sino por lo que fui en esencia. Cada pensamiento oculto, cada intención secreta, cada duda y miedo se revelaba ante una claridad que no podía ignorar. Lo que los libros humanos llaman conciencia era apenas un reflejo débil de la percepción absoluta que ahora me atravesaba. Vi imágenes de mi vida proyectadas como un río de luz y sombras. Cada decisión, por mínima que fuera, aparecía con su verdadera consecuencia. Comprendí que no existe secreto que no sea conocido en este tribunal. Incluso los momentos que creí insignificantes eran juzgados con una precisión que cortaba más que cualquier espada. No había misericordia ciega ni condena arbitraria. Todo estaba medido con justicia absoluta. La voz que me había guiado antes me susurró que este juicio era la primera verdad que los mortales jamás comprenderían. El alma nunca miente y la eternidad conoce todo. Mientras observaba, sentí como fuerzas oscuras y luminosas rodeaban el tribunal. No eran contrarias en guerra, sino en equilibrio. Las primeras absorbían la duda y la falsedad. Las segundas irradiaban claridad y pureza. Cada alma que llegaba era sostenida y examinada de la misma manera. No vi condenas inmediatas, ni recompensas instantáneas. Lo que se revelaba era la esencia de cada ser, la verdad desnuda de lo que realmente habían sido, sin filtros, sin excusas,
sin mentiras aceptadas. El miedo se mezclaba con la claridad. Cada recuerdo doloroso que había escondido en vida se hizo tangible. Palabras hirientes, momentos de egoísmo, secretos que creí inocuos, todo estaba presente. Pero también lo estaba la bondad que ignoré, los actos de amor y generosidad que no recordaba. Era un equilibrio perfecto y mi alma comprendió por primera vez que la vida humana, tal como la conocemos, no es más que un ensayo para este instante. La Biblia insinúa juicios, ángeles y castigos, pero el libro prohibido que recibí describía todo con una precisión que borraba cualquier duda. Sentí que cada presencia en el tribunal podía leer mi corazón como si fuera un libro abierto. No hubo condena ni salvación aún, solo reconocimiento absoluto. Cada mentira, cada verdad, cada intento de ocultar mi alma se hizo evidente y no había palabras para consolar ni explicar. La verdad de uno mismo es un espejo que puede deslumbrar o romper. Comprendí que los ángeles no juzgan por malicia, sino para que el alma vea lo que siempre supo, pero ignoró. Y las sombras, aunque aterradoras, eran reflejo de aquello que se niega a aceptar en vida. Mientras avanzaba la experiencia, sentí cómo mi conciencia era examinada en capas. La primera capa revelaba actos, la segunda intenciones, la tercera, secretos que ni yo conocía completamente. Cada capa era una confrontación silenciosa con la esencia del ser, y cada confrontación traía un estremecimiento de reconocimiento. Estaba viendo mi propia vida desde un punto de vista absoluto, sin filtros ni escapatorias. Era aterrador y liberador a la vez. Finalmente, comprendí algo que los mortales no pueden imaginar. El juicio no termina con palabras ni condenas. Es un proceso de revelación total, donde la verdad del alma se expone con un detalle que ninguna doctrina enseñó jamás. Vi que cada pensamiento oculto, cada temor, cada deseo reprimido, es medido con una precisión que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Y en ese instante supe que lo que yo estaba presenciando debía ser contado, aunque la humanidad no estuviera preparada para escucharlo. El tribunal invisible no desapareció, permaneció en mí, en la memoria de mi alma, grabando cada detalle de lo que sería el siguiente paso. La luz para algunos, las tinieblas para otros. Supe que el juicio inmediato no era un castigo, sino un espejo que refleja la totalidad de la vida y la verdad que todos intentamos esconder, un preludio de lo que la eternidad revelará sin excepción. Parte 4. Los que van a la luz. Después del juicio, comprendí que el destino de cada alma se comenzaba a revelar con una claridad que no puede imaginarse en vida. Algunos, cuya esencia había vivido en fe, justicia y amor, eran atraídos hacia una luz que no quemaba ni cegaba, sino que acariciaba con una calidez profunda, como si la verdad misma los recibiera. Yo podía sentir la vibración de su paz, incluso antes de verlos, un brillo que llenaba el espacio como praderas interminables bañadas por un sol que no era del mundo físico, sino de lo eterno. A medida que me acercaba, pude percibir que estas almas eran conducidas con suavidad, como si una corriente invisible las guiara sin esfuerzo y sin prisa. La luz no imponía, solo acompañaba. No exigía, solo reconocía. Sus rostros reflejaban serenidad absoluta, un conocimiento de que habían transitado la vida con propósito y honestidad. No había orgullo ni vanidad, solo una aceptación plena de lo que fueron y de lo que siempre serían. Cada alma era un testimonio de integridad, y la luz parecía fundirse con su esencia, resaltando cada acto de amor y cada sacrificio oculto que habían realizado. Recorrí junto a ellos lo que el libro prohibido describe como praderas de luz. No eran campos físicos ni paisajes reconocibles,
sino espacios de una magnitud infinita, donde la vibración del aire parecía cantos de gloria que penetraban directamente en el alma. Cada prado estaba iluminado con matices que cambiaban según la pureza del corazón que pasaba por él. Tonos dorados, plateados, azules intensos que transmitían calma, y verdes que respiraban vida. Los ángeles que los acompañaban no eran meros guardianes, eran guías que ayudaban a cada alma a comprender la totalidad de su existencia, a reconciliar los errores y las decisiones tomadas. Vi cómo estas almas experimentaban una expansión de conciencia inimaginable. No necesitaban palabras. Su entendimiento trascendía el lenguaje. Percibían la armonía de sus vidas, la resonancia de sus acciones, y sentían gratitud por haber existido y cumplido su propósito. Era un estado de equilibrio absoluto, ni temor, ni remordimiento, solo la claridad de la eternidad que reconocía la pureza de sus caminos. Los textos bíblicos mencionan recompensas celestiales, pero lo que yo veía era mucho más profundo, una fusión entre esencia y universo, donde cada alma encontraba su lugar en la inmensidad de la existencia. Algunas almas se detenían a observar otras, y yo podía sentir cómo la luz no era uniforme, sino adaptativa. Respondía a la vibración de cada ser, mostrando detalles que cada uno necesitaba comprender para integrarse plenamente. Vi cómo se curaban heridas que la vida había dejado, como los recuerdos de traiciones, pérdidas y dolores se transformaban en comprensión y aceptación. Era un proceso de sanación que no podía ocurrir en vida, porque solo al abandonar el cuerpo se puede ver la totalidad de la existencia con perspectiva absoluta. Los ángeles les mostraban visiones de sus propias vidas, de las personas que tocaron y de cómo cada acto de bondad reverberó más allá de lo visible. Algunos recordaban sonrisas, abrazos, palabras que creyeron insignificantes y comprendían que todo estaba conectado. La luz no era un lugar al que se llegaba, sino un estado que se alcanzaba al reconocer la verdad propia. Sentí envidia y asombro al mismo tiempo. Nunca había imaginado que la justicia y el amor pudieran manifestarse con tanta fuerza visual y emocional. A medida que avanzaban, comprendí que el paso hacia la luz no era un premio, sino una consecuencia natural de la armonía interior. No importaban las riquezas, los títulos o la apariencia externa, solo la verdad del alma contaba. Y la belleza de esta revelación era que, aunque estas almas habían sido probadas por la vida y enfrentado oscuridad, ahora podían abrazar la eternidad sin temor, con una plenitud que el mundo nunca podría otorgarles. Observé cómo mi propia alma sentía una resonancia con la luz, un recordatorio de lo que podría alcanzar si mis actos y pensamientos se alineaban con la verdad y la justicia. La visión me enseñó que el tránsito hacia la luz es tanto un refugio como un despertar, un reconocimiento de la totalidad de uno mismo y la capacidad de vivir eternamente en armonía con el universo. Era un espectáculo de belleza, de verdad y de revelación, y su intensidad me obligó a grabarlo en mi memoria con cada fibra de mi ser. En ese momento, comprendí que la luz no es un concepto religioso, sino una realidad tangible para quienes han cultivado la pureza de la esencia. Es la culminación de la vida vivida con conciencia, la recompensa que trasciende los dogmas y llega a lo más profundo del alma. Y mientras las almas se perdían en esa luminiscencia infinita, supe que yo también estaba siendo preparado para enfrentar mi destino y que pronto llegaría el momento de conocer lo que esperaba a quienes no habían seguido este camino. Parte 5. Los que caen en tinieblas. Mientras observaba a los que se elevaban hacia la luz, mi atención se vio atraída por un grupo distinto, cuyas almas no eran recibidas con la calidez que bañaba a los demás,
sentí un escalofrío profundo. Estas almas eran arrastradas hacia un abismo de sombras, un espacio donde la luz parecía ser devorada y el aire vibraba con un frío que penetraba hasta la esencia misma. No había ángeles que guiaban suavemente, ni corrientes que reconfortaban, solo un vacío que exigía reconocimiento y enfrentamiento. Vi figuras oscuras que se acercaban, pero no como demonios caricaturescos, sino como entidades vivientes formadas por los miedos, el odio y las mentiras que cada alma había acumulado. Sus ojos eran pozos sin fondo, su presencia un juicio que no necesitaba palabras. Era el reflejo de la propia oscuridad que cada ser había cultivado. Comprendí que, así como la luz es recompensa, las tinieblas eran consecuencia inevitable de la negación de la verdad y de la vida vivida sin conciencia de la justicia y del amor. El descenso no era violento, pero sí absoluto. Cada alma que caía se encontraba confrontada con sus propias sombras, recuerdos de traiciones, de crueldad oculta, de indiferencia hacia quienes sufrieron. Todo lo que había sido ignorado, minimizado o justificado en vida, se manifestaba con intensidad devastadora. La sensación era de exposición total. No había posibilidad de engaño, de esconderse detrás de apariencias o arrepentimientos tardíos. La eternidad revelaba con precisión lo que la vida había intentado ocultar. A medida que descendían, percibí que los abismos tenían formas y estructuras que desafiaban cualquier lógica humana, cavernas que se extendían más allá de la vista, corrientes de humo que parecían susurrar recuerdos dolorosos, figuras que emergían de la nada y representaban las consecuencias de cada pecado, cada egoísmo, cada pensamiento malévolo. No eran castigos impuestos, sino manifestaciones de la propia alma, reflejando su estado interno. La Biblia habla de tormentos y del rico y Lázaro, pero lo que veía era más detallado, más palpable y aterrador. Cada sombra tenía intención, cada abismo una lección, aunque incomprensible para quienes aún viven. Algunas almas gritaban, no con sonidos, sino con vibraciones que se sentían en el corazón de quienes observábamos. Era un lamento por la claridad que jamás habían buscado, por la verdad que negaron y que ahora no podían ignorar, y otras, sorprendentes, simplemente aceptaban su destino con una quietud que parecía resignación absoluta. Habían llegado al final de un camino que nunca comprendieron, enfrentando lo que siempre habían negado. Vi cómo estas almas eran llevadas a distintos niveles de la oscuridad. Algunos se encontraban en espacios casi vacíos, donde la soledad era infinita y la conciencia de sus errores era su única compañía. Otros se enfrentaban a figuras que parecían absorber sus recuerdos, multiplicando la percepción de cada falta y cada traición. Lo que los hombres llaman castigo era, en realidad, una confrontación total con uno mismo, la manifestación de lo que se negó, de lo que se ocultó y se alimentó en vida. La sensación de desesperación era palpable incluso para mí que observaba. Pude percibir la fuerza del miedo, del remordimiento y del odio propio, y cómo estas emociones se convertían en cadenas invisibles, aprisionando cada alma que caía más y más profundo. Comprendí que, en la eternidad, no hay escapatoria de la verdad de uno mismo. No se trata de terror impuesto, sino de la consecuencia absoluta de cada elección, cada intención y cada negación de la conciencia. Sin embargo, había algo más. Algunas almas, a pesar de estar sumidas en las tinieblas, mostraban chispas de resistencia, un recuerdo de bondad, un acto de amor olvidado, una intención sincera aún latente. Estas chispas no iluminaban de manera completa, pero ofrecían una posibilidad. El reconocimiento de la verdad interior, incluso en la oscuridad, puede iniciar un cambio, un camino hacia la reconciliación que no todos alcanzan. Mientras contemplaba este abismo,
Comprendí con horror y claridad que la oscuridad no es castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de la negación, del egoísmo y del rechazo a la verdad. Es un reflejo absoluto de lo que fuimos, amplificado y visible para siempre. Y supe que la advertencia que debía transmitir era urgente. La vida no termina en la tumba, y quienes ignoran la verdad enfrentan realidades que jamás imaginaron, tan vívidas y tangibles como la luz misma que atrae a los justos. Parte 6. La advertencia final. Tras observar tanto la luz como las tinieblas, comprendí que la lección más profunda de todo lo que había visto no estaba en la recompensa ni en el castigo, sino en la certeza absoluta de que la vida no termina en la tumba. Lo que yo presencié era real, tangible, y sobrepasaba cualquier relato humano o enseñanza que hubiera recibido. La voz que me guió me recordó que este conocimiento estaba prohibido, que había sido silenciado por siglos, y que mi misión era llevarlo a la humanidad, pese a que muchos no estuvieran preparados para escucharlo. Sentí la urgencia de transmitir cada detalle, cada vibración de verdad que mi alma había absorbido. La muerte no es un fin, sino un tránsito donde la esencia de uno mismo se muestra sin filtros, sin excusas. Cada pensamiento oculto, cada emoción reprimida, cada acto ignorado de bondad o maldad, se revela con una claridad que deja sin refugio alguno. La Biblia alude al juicio, al paraíso y al infierno, pero lo que yo vi en ese libro prohibido va más allá. Describe el proceso con tal precisión que no deja lugar a dudas ni interpretaciones humanas. Vi como la eternidad es un espejo que refleja la totalidad de nuestra vida. La luz recompensa la verdad y la pureza, mientras las tinieblas muestran la consecuencia inevitable de la negación y el egoísmo. No se trata de un castigo impuesto por una fuerza externa, sino de la manifestación natural de lo que cada uno cultivó en vida. Las almas que caen en sombras no son torturadas por capricho, sino confrontadas con la esencia de lo que negaron, sus miedos, sus errores, su rechazo a la conciencia y al amor. Y comprendí algo aún más aterrador. La revelación de la verdad es indivisible. No hay lugar donde esconderse, no hay excusa que valga. Todo lo que somos se despliega ante la eternidad, y lo que la humanidad llama muerte no es descanso, sino un momento de exposición total. Cada alma enfrenta su vida con una claridad que nunca podría experimentar en el plano físico. Los secretos, los engaños y las intenciones ocultas son revelados, y la conciencia de lo que realmente fuimos nos alcanza con una intensidad que deja sin palabras. Mientras observaba este ciclo de luz y tinieblas, sentí un llamado a advertir. La vida es frágil y efímera, y el tránsito hacia lo eterno es inevitable. Cada instante cuenta, cada acción y cada pensamiento tiene peso. Lo que yo vi no puede ser ignorado ni olvidado. La eternidad no espera, y la claridad de nuestra esencia nos alcanza con una precisión que supera cualquier juicio humano. La advertencia es clara. Vivir con conciencia y verdad es la única forma de acercarse a la luz. Ignorarla, negarla o esconderla conduce a las tinieblas que presencié. Recordé a aquellos que habían transitado hacia la luz, y su paz era un ejemplo de lo que la vida puede ofrecer cuando se elige la verdad, la bondad y la justicia. Vi también a los que caían en sombras, y comprendí que la oscuridad no es eterna por castigo, sino porque la resistencia a la verdad los mantiene atrapados. La revelación prohibida que recibí describe todo esto con un detalle que la humanidad jamás debería ignorar. Los instantes posteriores a la muerte, la exposición de la esencia, la confrontación con lo que fuimos y la elección final que se manifiesta a través de nuestras acciones en vida. Finalmente, comprendí que mi carga era doble.
preservar este conocimiento y transmitirlo. No es una fantasía ni un símbolo, es la realidad que se oculta bajo los velos de dogmas y tradiciones humanas. La advertencia final es sencilla y devastadora. La vida que conocemos es solo el preludio. Lo que viene después es la verdad que nadie puede ignorar. Cada instante vivido con conciencia, amor y justicia se refleja en la eternidad. Cada mentira, cada egoísmo, cada rechazo de la verdad, también. Mi misión es contar lo que vi, aunque el mundo intente silenciarlo nuevamente. Debo describir la luz y las tinieblas, el juicio inmediato y la partida del alma, porque esta verdad trasciende la muerte y redefine todo lo que creemos conocer. Lo que la Iglesia y los hombres de poder callaron durante siglos no es mera fantasía ni advertencia moral. Es la exposición absoluta de nuestra esencia y es el secreto que ahora llevo dentro de mí, con la certeza de que aquellos que escuchen podrán prepararse para lo que todos enfrentaremos sin excepción. La muerte no es un final, es el instante de la verdad total. La eternidad espera y cada alma, tarde o temprano, verá lo que yo vi.